¿Qué es la mora? Artículo 1333. Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Hasta ahí. Mora, intimación en mora. ¿Qué implica la mora? La mora viene a ser la comunicación que el acreedor le hace a su deudor, señalándole que ha incumplido la prestación en el plazo señalado. Reitero, la mora normalmente es la comunicación que el acreedor le hace al deudor, precisándole que éste ha incumplido, ¿ya? Ha incumplido con realizar la prestación o efectuar la prestación en el plazo fijado en el título de la obligación. La intimación en mora tiene una serie de consecuencias. Una consecuencia es el comienzo del cálculo de los denominados intereses moratorios, porque en los préstamos de mutuo dinerario, por ejemplo, existen dos tipos de intereses: el denominado el interés compensatorio, ¿no?, que es el que se le calcula, el acreedor lo señala con la finalidad de establecer, por así decir, la ganancia que él busca compensarse por parte del deudor, porque se supone que él ese dinero en su poder lo hubiese hecho producir. O sea, si tú me pides 1000 soles para pagártelos, para que tú me pagues dentro de un año, yo digo, pucha, pero si yo te presto 1000 soles, si no te prestar esos 1000 soles, de esos 1000 soles yo los convierto en 300 soles dentro de un año. Entonces está bien, tú quieres que yo te presto, pero debes compensarme. ¿Están captando la idea? Debes compensarme por esa suma de dinero, que este dinero en mi poder yo lo haría. Entonces establezco las tasas de interés y te puedo fraccionar mensualmente de tal suerte que lleguen esos 300 soles. Por ejemplo, se me ocurre 100 soles de capital, ¿no? Más unos, no sé, se me ocurre, puede ser 20, 30 soles de interés compensatorio. Pero además, como estas obligaciones están sujetos a plazos parciales, se entiende que se paga el capital conjuntamente con el interés compensatorio, pero dentro del plazo fijado para la prestación, porque son prestaciones parciales. Recuerden que estamos fijando, por ejemplo, 10 cuotas y cada cuota se vence el último día hábil de cada mes. ¿De acuerdo? El tema es, ¿qué pasa si es que llega el último día del mes y no se verifica el pago? Entonces, no solamente hay un interés compensatorio ya pactado, sino que esa demora en el cumplimiento genera el cálculo de intereses, pero que se denominan intereses moratorios. Por eso es que la intimación en mora sirve, sobre todo en las obligaciones dinerarias, para la aparición de este tipo de interés que es coetáneo, que es complementario al interés compensatorio. Pero también sirve de base o de fundamento o de requisito previo antes de exigir el cumplimiento de la obligación por vía judicial o de iniciar las acciones legales correspondientes orientadas a resolver el contrato, por ejemplo, y a los pagos de la indemnización correspondiente. Esas son las finalidades de la intimación en mora. Por eso es que este artículo, ¿qué es lo que dice de nuevo? Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Muy bien, entonces cuando llega la notificación, a todos nos ha llegado alguna vez en nuestra casa la notificación que estamos demorados en el pago de nuestras prestaciones, ya se nos ha intimado en mora. La regla nos dice que debe ser comunicada. Sin embargo, ¿qué dice a continuación? No es necesaria la intimación para que la mora exista. Inciso 1, cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. Es cierto, porque a veces ustedes están llevando títulos valores, ustedes les habrán señalado que en esa ley se establece algunas cláusulas de intimación en mora automática.
que las partes acuerdan que no es necesario comunicar, sino que la intimación en mora se entiende realizada con el simple y llano hecho del cumplimiento de la fecha. Mejor dicho, de haber pasado la fecha. ¿No es cierto? La fecha de vencimiento. Por ejemplo, ustedes tienen ahí un ejemplo. ¿Qué más? Inciso 2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerlo. Claro. Por ejemplo, no tengo que intimarte en mora para que cumplas con entregarme, ¿no? Entregarme el terno que te mandé confeccionar, porque ese terno era para mi matrimonio y mi matrimonio ya pasó hace 2 meses. Así que no es necesario que yo te intime en mora, porque de la naturaleza de la obligación es determinante la fecha y el plazo para el cumplimiento. De tal suerte de que si no has cumplido, obviamente está de más que intimes en mora. ¿Sí está claro? Si eres modista y haces un traje de novia, ¿no? Si se verificó la fecha del matrimonio y no cumpliste, ¿será necesario que la novia te intime en mora? No. Ahí está el ejemplo concreto. ¿Qué más? Inciso 3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. Claro. Entonces, por ejemplo, en un determinado momento de un préstamo, por ejemplo, dinerario, el deudor se declara en quiebra, pues, ¿no? Y te lo comunica. Por si acaso estoy en quiebra y voy a iniciar un proceso concursal del Indecopi y ya te estoy comunicando que me voy a ver obligado a dejar de cumplir con las prestaciones. Pues si ya te está comunicando que no va a cumplir, está de más que le intimes para que te pague. ¿Qué más? Inciso 4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. ¿Cuándo? La intimación no fuese posible por causa imputable al deudor. Por ejemplo, tú eres mi deudora, pero juega a las escondidas conmigo, ¿no? Voy a buscar a su casa, no se encuentra, le notifico, me devuelven la notificación, me dicen que ya no vive ahí, ¿no? Después me entero que se ha ido a Lima, que está en la casa de la mamá, después logro comenzar a ubicar la casa de la mamá, le intimo en mora ya, resulta que ya no, que se ha ido al extranjero. Entonces la pregunta es, si ella, mi deudor, está jugando a las escondidas conmigo y es culpa de ella que yo no pueda llegar evidentemente a notificarle la intimación en mora, entonces la ley te dice, ya, pues compadre, déjalo ahí nomás. Haz un intento, ¿no? Y si es evidente y notorio que se está corriendo y no quiere dejarse notificar, entonces la ley te pone en ese supuesto de que ya se te notificó. ¿Bien? ¿Sí? ¿Está claro? O sea, la cuestión es poner los ejemplos precisos para comprender las situaciones. ¿Qué más? Nada más. Entonces, regla general, la intimación en mora debe ser comunicada. Sin embargo, hay supuestos donde esa intimación en mora por parte, normalmente también, ¿quién intima en mora a quién? El acreedor al deudor. ¿Sí está claro? Porque en una relación obligacional, recuerden ustedes, teoría del riesgo, en una relación obligacional, quien está obligado a entregar el bien o a hacer la actividad es el deudor. ¿No es cierto? El otro también, pero el tema es que si el otro cumple con su prestación, dejó de ser deudor y queda exclusivamente como acreedor. Y en ese lapso, cuando yo quiero cumplir o no deseo cumplir o no puedo cumplir, se genera el problema. En este caso no del incumplimiento, sino de una demora. Por eso es que estamos intimando la mora correspondiente. ¿Está claro? Bien. Sigue. ¿Qué artículo? 1134. ¿Qué dice? En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. Se exceptúa esta regla lo dispuesto en el artículo 1985. De nuevo. En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. Ya.
se exceptúa esta No, regla. hasta ahí nomás. Entonces, por ejemplo, es el típico ejemplo, el clásico ejemplo de aquellas obligaciones dinerarias o que tienen un contenido dinerario que finalmente van a ser liquidados en ejecución de sentencia. Entonces, por decirle, un proceso laboral, ¿de acuerdo? Yo inicio un proceso laboral y solicito una serie de conceptos en la demanda. ¿Está claro? Entonces solicito mis vacaciones truncas, mi indemnización por daños y perjuicios, ¿no es cierto? Mi CTS, ¿no? Ustedes están llamando laboral, ¿no? Entonces están ubicando. Pido una serie de conceptos remunerativos, pido también, por ejemplo, mi indemnización por daños y perjuicios, entonces pido 200.000. El proceso dura, hasta la última instancia, dura 2 años, 3 años. Entonces, sale la sentencia y finalmente, ¿saben qué? No te vamos a dar 200.000, te vamos a dar 120.000. Pero ahí viene el tema. Si esta es la resolución firme y consentida después de 3, 4 años, 2 años, ¿sí me estoy dejando entender? El tema es, ¿se generan intereses o no? Sí se generan intereses. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de la notificación de la resolución firme, donde finalmente te señalan el monto final, o desde el momento en que tú se notificó la demanda a la otra parte. Certificación de la demanda. Ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2 años, 3 años, 2 años y medio, 4 años, 5 años. Entonces, por eso es que se solicita en ejecución de sentencia que se haga la correspondiente liquidación de intereses. Y los intereses, como no están pactados, estamos hablando de un proceso judicial, los intereses que se calculan son los intereses con la tasa del interés legal. Porque hay 2 tipos de intereses. El interés convencional establecido por las partes, ¿no? Y el interés legal establecido por el Estado. Entonces, ¿qué hacen? Pasa a pericias contables y los peritos hacen el cálculo. ¿Cuánto es el monto total final? Muy bien, entonces vamos haciendo los cálculos. ¿Cuándo fue la interposición de la demanda? Tal fecha, y hacen un cálculo completo. Porque los cálculos de los intereses inclusive son por días, ¿eh? Tienen sus ratios. Eso se calcula. Y lo genera aquí en el Banco Central de Reserva. Y ahí tienen, en las cortes tienen unos Excel, unos programas que ya tienen cargado esa información. Es al toque. Intereses te salen 5.000, 8.000, 15.000, 20.000, depende. Depende del tiempo, depende del monto. Entonces, esa es la situación. De nuevo ese artículo, ahora sí para ver la excepción. En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. Así es. Se exceptúa esta regla lo dispuesto en el artículo 1985. Regresa a 1985, que debe ser responsabilidad extracontractual por la ubicación. Es un tema de responsabilidad extracontractual, porque ojo, aquí en obligaciones vamos a ver hasta la responsabilidad contractual. Es contenido de la indemnización. ¿Ya? Sí. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, ¿Ya? incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, ¿Ya? debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga de intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Es diferente. Este es un caso diferente. Pongamos el ejemplo del accidente de tránsito. Yo manejo borracho y te atropello. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo te atropello? Te atropello el 15 de mayo del 2014. ¿Sí? Por diversas circunstancias tú me demandas a mí el 20 de julio del 2015. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sale la sentencia firme y consentida en el año 2018. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿cómo sería la ubicación acá? Si sale la sentencia del 2018, los intereses no se empiezan a contar desde la interposición de la demanda del 2015, sino se cuentan con anterioridad al momento de la efectivización del daño. O sea, va más atrás. Pero ese es un tema derivado de un asunto que corresponde a la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, por eso es que este artículo que estamos comentando hace una excepción, porque la regla general
es esta, justamente que cuando tú interpones una demanda y finalmente por sentencia judicial te sale un monto determinado, los intereses legales tienen que devengarse, tienen que calcularse desde la fecha de la interposición de la demanda. No sé, ¿lo tienen claro o hay alguna duda? Sí, creo que está claro, ¿no? Esa es la excepción. Siguiente artículo. 1135. En las obligaciones... ¿Sí? Perdón, 1335. Ya. En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación u otorga garantías que la cumplirá. De nuevo. En las obligaciones recíprocas, Ya. ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación u otorga garantías que la cumplirá. Ninguno de ellos cumple. A ver, un poco, no entiende ese artículo. A ver, ¿qué artículo es? 11. 1335. 1335. En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora. ¿Por qué? Porque yo cumplo y ella cumple. Por ejemplo, estamos hablando de obligaciones recíprocas periódicas, un contrato de suministro, ¿no? Por ejemplo, mensualmente yo te doy frutas, tú me das el dinero. Te doy frutas, dinero. Frutas, dinero. Entonces, acá dice, en las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados, porque tú eres obligado y yo también soy obligado, incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación. Claro, pues, ahora atentos. Si yo cumplo mi obligación, ¿quién incurre en mora? ¿Me cuenta? Ahí está. 1336. Dice, el deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente. Eso es lo que le estaba comentando. O sea, la intimación en mora no solamente tiene que ver con el cálculo de intereses moratorios, sino con el inicio de procesos judiciales que van a generar, entre algunas consecuencias, la indemnización por daños y perjuicios. Y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Ahí viene el asunto. O sea, el asunto está en que si ya el acreedor te intima en mora, ya carece de objeto que tú quieras demostrar o pretender demostrar tu ausencia de culpa. Llegamos al convencimiento que si tú quieres liberarte de tu obligación por alguna causa que no te sea imputable a tu persona, tienes que hacerlo dentro del plazo antes del vencimiento de tu obligación. O sea, la intimación en mora es fatal. No, pero ¿por qué no me pagaste? Es que yo me caí, mi negocio se fue a pique, un avión se estrelló contra mi depósito, un mal empleado quemó los automóviles. Yo sabía. ¿Cuándo debiste saber cuándo fue la obligación? ¿Cuándo vencía la obligación? El 30 de mayo. ¿Cuándo sucedió ese evento? El 15 de abril. El 1 de junio yo te intimé en mora. Si yo como acreedor ya te intimé en mora, puede ser que de manera efectiva te haya sucedido un evento que no sea imputable a tu persona, que haya impedido que tú cumplas con la obligación, cumplir conmigo. Pero por no haberla comunicado y permitir que yo te intime en mora, te fregaste. O sea, ya no tienes la opción de decir o de pretender demostrar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que si te sucede un evento, un acontecimiento que sea imputable a terceros o a fuerzas de la naturaleza, que impliquen una ausencia de culpa por parte de tu persona, tienes que comunicarlo inmediatamente antes
que seas intimado en mora, para lógicamente demostrar tu ausencia de culpa y ver, de acuerdo a la teoría del riesgo y a los supuestos que se manejen y de la naturaleza de tu prestación, si es que puedes eventualmente tener alguna situación que te favorezca. Pues está diciendo acá, el deudor constituido en mora 1336 responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación. ¿Y cómo demuestras que está retrasado? Con la intimación. Ejemplo concreto. Yo soy, ustedes son una universidad privada de Nuevo Rego y ustedes contratan conmigo, ¿no? para instalarles un centro de cómputo. Pero ustedes necesitan, obligatoriamente necesitan dentro de un plazo determinado la instalación de las computadoras, porque la universidad ha contratado con México, con alguna empresa transnacional, se me ocurre, con Microsoft, ¿no? La aplicación o la compra de un software. Y el software tiene que estar o tiene que instalarse en las computadoras que previamente yo debo de haberles proporcionado. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué hace Microsoft? Dice, muy bien señores, por cada día de retraso, ustedes están obligados a pagarles a mis técnicos y a pagar una suma de dinero, por ejemplo, de $5.000 por cada día de retraso. Entonces ponemos la fecha, ¿cuándo? Se me ocurre el 15 de octubre del 2015. Microsoft tiene que estar acá y yo tengo, los pagos tienen que tener las computadoras puestas, instaladas. Muy bien, entra, siguen embaladas. Pasó el 15, estamos a fines de octubre, estamos a finales de octubre, estamos comienzos de noviembre y son $5.000 por cada día. Finalmente, después de mes y medio, yo, la empresa proveedora, he instalado las computadoras, ¿cierto? Microsoft, ¿qué dice? Muy bien señores, ahora sí, pero un ratito, un momentito. Hemos demorado mes y medio. Tú has demorado, le dice el ocupado, mes y medio en ponerme las computadoras, la maquinaria lista para que pueda ir a trabajar. Y hemos quedado, y viene el tema de cláusula penal, hemos quedado una penalidad de $5.000 por día de retraso. Entonces Microsoft, antes de continuar, dice, un momentito, de acuerdo al contrato, antes de comenzar a instalar, me pagas ese efectivo y mientras más te demore, va a haber cada día que te sigas demorando son $5.000 más. Entonces, ¿qué hace el UPAO? Desesperada, agarra, saca el monto y paga. Pero las cosas no pueden quedar así, pues. ¿Por qué el UPAO ha sufrido un perjuicio? Por mi culpa. ¿Contra quién va a ir el UPAO? Contra mí, como la empresa proveedora de las computadoras, ¿cierto? Pero ¿desde cuándo se tiene que empezar a calcular? Desde la fecha en que me intimaron en mora. Y ahí viene el problema, a veces demora mucho tiempo en intimar en mora. Y ahí viene el inconveniente. Por eso es que las normas han previsto la intimación en mora que ya no sea necesaria. Porque no tiene objeto, en las obligaciones dinerarias, no tiene objeto que estemos cursando comunicaciones cuando los plazos se vencen de manera inmediata y con la no verificación. En cambio, con la empresa es diferente. Tienes que imputarme en mora porque es un tema mucho más complicado y complejo debido a que no solamente se trata de la entrega de una maquinaria, sino se trata de ¿qué? Instalar, ¿no es cierto? De probar, de hacer toda una serie de actos. O sea, es una prestación compleja, consistente en muchos actos. El deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irroga por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente. Claro, porque puede, y por sobreviniente si te ocurre. Porque puede ser que mientras demore en el cumplimiento, el riesgo sea creciente y puede hacer que la obligación termine por ser inejecutable. Podría.
Y si eso ocurre, la indemnización, la pregunta es, ¿será menor o será mayor? Será mayor. ¿Y desde cuándo? Desde la intimación en mora. Puede sustraerse a esta responsabilidad probando que he incurrido en retraso sin culpa. Ahí viene la excepción a esta regla, miren. Puede sustraerse a esta responsabilidad, ¿quién? El deudor. Probando que he incurrido en retraso sin culpa o que la causa no imputable habría afectado la prestación aunque se hubiese cumplido oportunamente. Interesante. Pueden sustraerse a esta responsabilidad probando que ha incurrido en retraso sin culpa. Entonces, ahí viene el asunto. Si logra demostrar que la culpa o mejor dicho, es sin causa, sin culpa, si la mora ha incurrido sin culpa del deudor, él tiene que demostrarlo y tiene que darlo a notar y probar. O dice que la causa no imputable al deudor habría afectado la prestación aunque se hubiese cumplido oportunamente. ¿Cómo es esto? A ver, supongamos que la OPAO contrata con la empresa de servicios un determinado tipo de computadora. El OPAO dice, ¿sabes qué? Quiero que me traigan las MAC 4500 de tales características. Yo te traigo. Muy bien, lo compro, ¿no? Lo entrego. Miren, lo entrego oportunamente. Pero resulta, y ahí viene el resultado. Resulta que la MAC saca un comunicado a nivel mundial. ¿Saben qué, señores? Nuestras computadoras 4200 tienen una falla. Así que por favor se les pide a todos los proveedores, a todos los que lo han comprado, por favor, que recojan las computadoras y las regresen para volverlas a modificar su sistema operativo, en fin. Entonces, en ese interín, como es natural, yo voy a entregar las computadoras al OPAO, ¿cierto? Dentro del plazo. Pero viene esa comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿lo entrego? ¿Sí? ¿O no lo entrego? Porque si lo entrego van a estar falladas. Porque ya están comunicando, la casa madre está comunicando que estas computadoras están falladas. Ahora, no ha sido mi culpa porque yo no las he escogido, es la OPAO la que las ha escogido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Lejos de entregarlo al OPAO, ¿qué hago? Lo devuelvo. Pero ahí está el tema, tengo que comunicarlo. Entonces le digo al OPAO, mira OPAO, esto es lo que ha pasado. Tú quieres este tipo de computadoras con estas características, yo las he comprado al extranjero, las he importado, las he traído. Es más, las he traído oportunamente. Han llegado y oportunamente, antes del vencimiento del plazo, se los iba a entregar. ¿Pero qué pasó? Surgen estos inconvenientes no imputables a mi persona que me generan a mí un dilema. ¿Cuál es el dilema? Uno, o bien te lo entregaban y asunto arreglado, pero tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque si yo hubiese igual, me hubiese liberado el asunto, me hubiese lavado las manos y te entregaba las computadoras, esas computadoras finalmente hubiesen terminado fallando. Y si hubiesen terminado fallando, igual tú iniciabas un proceso en mi contra. ¿No es cierto? Aún en el supuesto que yo hubiese cumplido oportunamente, se iba a generar este problema. Es por eso que te estoy comunicando oportunamente que no voy a cumplir contigo o no pude cumplir contigo en la fecha prevista por esta situación. O sea, hay situaciones, porque la regla, ¿cuál es? Ya le hemos dicho miles de veces. La regla en teoría del riesgo es que, ¿quién es el culpable? El deudor. Por culpa leve. ¿No? En el 1329 es así, esa es la regla. En la inejecución de obligaciones, cuando hay una responsabilidad contractual, se presume la culpa del deudor por culpa leve. O sea, ya hay presunción de que el deudor es culpable, pero para favorecerlo un poco lo colocamos en el nivel más bajo, la culpa leve. El acreedor es el que tiene que demostrar que es culpa inexcusable o que es dolo, con lo cual el monto de la indemnización tendría que aumentar.
¿Y qué es lo que tiene que demostrar el deudor? Su ausencia de culpa. O sea, está de más que el deudor quiera demostrar qué cosa. El deudor, si quiere liberarse, tiene que demostrar su ausencia de culpa, ¿no? Y la ausencia de culpa implica, por ejemplo, que él intimó en mora al acreedor oportunamente, o los casos que estamos viendo ahorita, que comunicó, ¿no?, la causa, ¿no?, que le iba a generar el problema con la debida anticipación. La otra es que, si bien es cierto, no puede demostrar la ausencia de culpa, sí tiene que rebatir los cargos que pretendan o con los cuales el acreedor pretenda imputarle culpa inexcusable o dolo. O sea, en esos casos, si no puede demostrar su ausencia de culpa y por lo tanto su ausencia de responsabilidad, entonces lo que debe demostrar el deudor es que no tiene culpa inexcusable o que no actuó, que no dejó de actuar con culpa inexcusable o con dolo. Tiene que luchar, ¿qué cosa? Tiene que luchar la reducción al mínimo de la responsabilidad. Está de más que el abogado del deudor pretenda demostrar la culpa leve, porque la culpa leve de por sí ya se presume. En todo caso, si vas a querer demostrar algo, tiene que ser la ausencia de culpa. Y si no puedes demostrar la ausencia de culpa, y ya que la culpa leve se presume, entonces tienes que luchar en traducción en concreto, tienes que luchar por la reducción del monto indemnizatorio. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar que no actuaste, es que depende, pues, es que es el demandante, el acreedor, el que va a determinar cómo te está imputando a ti el incumplimiento. Va a decir que es por dolo, ¿no? O va a decir que es por culpa inexcusable. Puede ser que diga que es por culpa leve. Si es por culpa leve y tú eres consciente, entonces mejor ni te defiendas, mejor reconoce y allana. Pero si el otro está diciendo que es culpa leve, entonces simple y llanamente tendrías que reconocer y allanarte, o en todo caso, pues, luchar por la ausencia de culpa. No te queda otro camino. Entonces siempre en la vía civil, siempre el que toca la música, el dueño de la pista de baile, de las luces de la música, el amplificador, de la canción que se está tocando, siempre es el demandante. Siempre es el demandante. Por eso es que se entiende que el demandante es como el que patea el penal. ¿Qué se entiende? Que el que patea el penal no debe cargar rojo. Cuando por efecto de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, este puede rehusar su ejecución y gira el pago de indemnización por daños y perjuicios compensatorios. Claro. Porque ya que no tiene interés, ¿no es cierto? Carece de objeto. Estamos en el 1337. Cuando por efecto de la morosidad del deudor la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, obviamente esto depende de cada circunstancia. Si yo te mando a construir mi edificación, obviamente es bien difícil que yo diga ya no me interesa, ¿cierto? Siempre me va a interesar. Puede ser que no me interese en qué circunstancias, cuando se trate de la entrega de productos perecibles, o de un vestido de novia, o un sastre, o de un terno, o de una comida para un buffet para una fecha determinada. Pero normalmente eso tienes que verlo, por eso te pone en condicional. Cuando por efecto de la morosidad del deudor la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, este puede rehusar su ejecución, obviamente. Mira, te traigo el vestido de novia, así ya me casé. ¿No? Mira, te voy a entregar, como quedamos, entonces las esculturas de hielo que iban, sí pues, pero ya la fiesta de gala ya pasó, ¿para qué quiero ahora las esculturas de hielo? No tengo que. Ya al fin llegaron los artistas rusos para que patinen. ¿Para qué van a patinar si mi evento ya pasó?
Entonces, ¿qué haces? Como carece de interés para ti, tú debes rehusarte, pues. Porque si no te rehusas y lo aceptas, entonces estás obligado a la contraprestación. Entonces, igual, pues, o sea, si aceptas el vestido de novia, ¿no es cierto? Porque lo estás aceptando. Se entiende de que si carece objeto para ti, carece de interés para ti, la consecuencia de la intención del deudor de cumplir, cuando carezca de intención para ti como acreedor, entonces, ¿cuál es la lógica? Debes rehusarte a que el deudor cumpla. Entonces, cuando el deudor te comunique, mira, ¿sabes qué? Ya llegó, ya lo tengo, ya lo hice, te lo voy a dar, te lo voy a entregar, te lo voy a hacer, ¿tú qué le dices? No quiero, ya no deseo. Y no solamente ya no deseo, sino que en aplicación del 1337 rehuso la ejecución, rehuso aceptar la ejecución y encima te exijo el pago de la indemnización de daños y perjuicios compensatorios, porque tienes que compensarme por el daño que tu demora me ha ocasionado. Ese es un tema bien interesante. Claro, porque la pregunta es, si tú te rasgas las vestiduras diciendo que carece de interés para ti la prestación, y sin embargo, cuando el deudor desea cumplir, lo aceptas, ¿no? Después, ¿qué vas a reclamar? ¿Podrías reclamar después la indemnización? Por ejemplo, un bonito tema, aunque no es un tema contractual, sino extracontractual de responsabilidad, sería el caso de esta enanita que está acá perdida, esta Joana San Miguel. Tengo entendido, porque una vez lo vi estando en Guarar, vi el programa, este hombre, no sé quién es el organizador de la fiesta, debe tener plata como cancha. Y había organizado con un año de anticipación la fiesta. Y los había llevado, había traído invitados del extranjero, los había juntado a todos sus invitados, los había llevado una semana anterior a Paracas, los había hospedado en no sé qué hotel, les había hecho un tour, había hecho las fiestas con todo el lugar, a todo lujo, con esculturas de hielo, con todo, con los tragos y la comida más fina. Miren, ¿no? Y finalmente los había concentrado el día de su cumpleaños, creo que era, no sé, ¿no? Los había concentrado todos en el Hotel Bolívar. O sea, imagínense pues el hombre cuánto billete se ha gastado. Y ha estado la crema innata, ¿no?, de la sociedad limeña, para que esta mujer venga a amar de semejante cochinche. Ese es un tema, por ejemplo, pero no es un tema de responsabilidad contractual, ¿no? Porque él no celebró con ella un contrato pues, de coreografía, ¿no? Para que haga sincera, ¿no? Pero para que se den cuenta. Pero imaginémonos en otro contexto, imaginémonos que alguno de los proveedores de los servicios que este hombre necesitaba para su fiesta le hubiese fallado, porque estaba fijado para esa fecha. Imaginémonos que el avión que los iba a traer de Paracas a Lima no hubiese estado disponible. Imaginémonos nomás. Imaginémonos que la orquesta no hubiese llegado. O algo por eso. Entonces la pregunta es, ¿ahí sí hay responsabilidad contractual? Obviamente que sí. Por eso, pero en este caso, ¿cómo sería? Aplicándolo al ejemplo, sería porque carece de interés para mí, entonces ¿yo qué hago? Rehuso, no acepto que cumplas con la prestación después del plazo, porque te intimé en mora. Ahora, no necesariamente hemos visto que tengo que intimarte en mora directamente, sino a veces, de acuerdo a lo que hemos visto, por las circunstancias es evidente. Esa es la situación precisada acá.
Ahora el 1338 nos pone en otro supuesto contrario, que no es muy usual, pero que sí puede y ocurre. Dice 1338, el acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación. Y acá viene lo que yo les decía, que en realidad cuando hablamos de acreedor y deudor es muy simple decirlo. O sea, cuando el deudor va a realizar la prestación, realiza en realidad múltiples actos adicionales concomitantes que acompañan a la prestación. Uno de ellos, por ejemplo, si se trata de entregar un bien cierto, ¿cuál es? Su transporte. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? Pero, por ejemplo, el acreedor también tiene que desplegar conductas que sean pertinentes y adecuadas, razonables, para que permitan